Ahora veremos algunos tipos de estructuras de datos propias de Python. Vamos empezando con listas. ¿Por qué? Las listas, las listas son, déjame ver. Bueno, aquí hay otra forma de comentar. Las listas pueden almacenar cualquier tipo de datos y incluyendo listas dentro de listas, de las cuales, bueno, esto ya los habrás conocido. Cuando creas una matriz, pues simplemente es una lista dentro de una lista. Si bien en C es diferente, pero en Python te permite facilitar las cosas con este tipo de iteraciones. Ahora, y que además la cantidad de elementos de una lista se puede modificar removiendo, o sea, se pueden modificar las listas removiendo o añadiendo elementos. Y bueno, la sintaxis sería de lo siguiente, por ejemplo, lista, y sería tal contenido, por ejemplo, X, Y, Z, etcétera. Entonces, por ejemplo, si creo una lista, digamos que de calificaciones, digamos que es 7.8, bueno, vamos a ponerle CMB, no, digamos que 8.5, 7.5, 4.1, 4.2, 9.8 y 1.1, supongamos. Ahora, o también nombres, los cuales serían, por ejemplo, Deku, Uraraka, Bakugo y tenemos, y por ejemplo, Ida. Ahora, y también podemos hacer una mezcla de datos. Se puede almacenar otros tipos de datos diferentes, por ejemplo, no sé, digamos que Naruto, eh, True, eh, mm, digamos que Alan, 9.5, 8.8 y digamos que y también podemos ingresar otra lista que también es válido, que digamos que es 0, 1, 0, la cual es válido. O sea, puedes tener una lista con únicamente tales elementos de un solo tipo de dato, desde cadenas, numéricos, flotantes o multivariado. Ahora, también, o sea, para acceder a estos elementos, por ejemplo, voy a crear una nueva celda. Bueno, es insertar celda arriba. Ahí, ya está. Digamos que nombres, nombres de una posición. Por ejemplo, quiero acceder al Levaku. El Levaku sería de la posición 2 y perfectamente tenemos el Levaku 2. Pero por ejemplo, si quiero trabajar con nombres, bueno, el de mezcla, en la posición, digamos que 3, me va a dar el 8.8. Digamos que en la posición 4 me va a lanzar lo que es lo que sería o sea, toda la lista. Ajá. Y también, obviamente, podemos acceder al último elemento. Sea el último elemento, de la cual sería lo mismo.
Ahora, ¿cómo agrego elementos? ¿Cómo se agrega elementos? De hecho, existen dos tipos de cómo agregar los elementos. También podemos hacer lo siguiente. Bueno, agregar un elemento a la lista, podemos hacer lo siguiente. Digamos que a la mezcla accedemos al método append, de la cual digamos que vamos a agregar, no sé, la palabra taco, digamos. Si ya se ejecutó, pero vamos a mostrarlo, a insertar otra línea debajo, imprimimos, mezcla, y, o sea, de hecho agregué dos veces taco, pero ya notarás de que ya agregué taco otra vez. Si agrego varias veces, uy, ahí está. Ya agregué varias veces la palabra reservada taco. Bueno, el elemento taco, varias veces. Digamos que no taco, sino... Y ahora, por ejemplo, si yo quiero agregar un elemento a la lista, pero en un índice específico. Es decir, no me lo agrega al final de la lista. Yo lo quiero, digamos que entre 8.8 y esta lista. Entonces, bueno, sería lo siguiente, de la cual sería mezcla.insert, de la cual vamos a tener dos argumentos. Entonces, ¿cuáles son esos dos argumentos? El de insert tiene dos argumentos, que es el índice y el elemento. Entonces, sería lo siguiente. Digamos que aquí Naruto es el elemento 0. 0, 1, 2, 3. Según la lista, está en la posición, en esta lista 0, 1, 0. Sería el elemento 4. Entonces, le instalaremos el elemento 4 y digamos que agreguemos la palabra, bueno, el elemento false. Pongamos. Y nos vamos a insertar abajo. Escribimos el elemento mezcla y nos vamos hasta abajo y efectivamente el 8.8 que según, bueno, este elemento, esta lista que estaba en la posición 4 ahora está en la posición 5 porque simplemente desplazamos el elemento false. De hecho, si en Jupyter te permite imprimir la lista sin utilizar ninguna clase de comando como el print. Pero por ejemplo, como tú lo estás haciendo entonces en Python por consola y eso, o sea, por código y no por Jupyter o Colab, vas a usar print y te va a salir de esta forma, o sea, ya ordenado de izquierda a derecha. Pues este es muy útil. Ahora, si yo no quiero agregar un elemento, quiero agregar varios elementos. Supongamos que quiero agregar dos elementos. Entonces, o sea que estos elementos vayan hacia el final. Entonces, ¿qué es lo que haría? Digamos, a la mezcla. Bueno, ya no vamos a tocar a la mezcla, sino vamos a meterle el de nombres. Y utilizamos la palabra, el método, ¿cómo se llama? Extend. Extend nos permite agregar elementos. Elemento 1,
elemento 2, hasta el elemento n. Entonces sería siguiente extend, pero aguas, sí es cierto. Como se trata de una lista, tenemos que meter todos los elementos de esta forma en corchetes. De lo contrario nos va a salir un error. Entonces, supongamos que le agregamos así y digamos que agregamos los nombres de suyo, los nombres de Kirishima, también, no sé, ¿quién más? Hineta. Ahora, si imprimo los nombres, bueno, voy a usar el print. Ahora, la lista de nombres, que eran de Q, bueno, conformaba por 4 elementos de Q, Uraraka, Bakugo, Ida. Usamos el extends y ya agregamos otros 3 elementos en nuestra lista. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ahora, esa es la forma de cómo agregar varios elementos a una lista. Pero, por ejemplo, bueno, si quiero eliminar un elemento, digamos que de la mezcla, digamos que voy a abrir otro y queremos lo siguiente. Yo no quiero agregar tantos elementos, yo quiero eliminarlos. Entonces, uso mezcla y luego utilizo pop, la cual me permite hacer lo siguiente. Print. O sea, algo así cuando tú sacas elementos de una pila o de una cola. Como verás, eran 5 elementos, 2, 4, 5. Ya no hay tantos elementos. Vuelvo a ingresar. Ya eliminé otro elemento y así sucesivamente. Ya eliminé tantos elementos de la lista mezcla. Pero por ejemplo, si yo quiero borrar Alan, ¿qué posición está? Está en el elemento 3. Entonces, bueno, elemento 2, perdón, porque empieza desde 0. Entonces, le doy mezcla.pop y ya borró la palabra, bueno, el elemento Alan. Y claro, puedes usar también el -1 para eliminar elementos de la última, bueno, al menos el 1, bueno, el 0, porque el elemento pop, bueno, el método pop ya te permite sacar elementos hasta el final. Entonces, sin argumentos, ya lo podrás usar para las colas, pero para las pilas, simplemente utilizas con el argumento del pop desde la posición 0. Pero yo quiero saber ahora la longitud de la lista de la lista de nombres. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, también podemos borrar un elemento pero sabiendo el contenido, es decir, el elemento. Entonces podemos usar nombres .remove y con el argumento del contenido. Remove, digamos que mi neta. Entonces, print nombres y veremos que el elemento mi neta ya lo borré, pero no porque está en el primer, no por la posición, sino el contenido del elemento. Ahora, si yo quiero limpiar una lista, digamos que quiero limpiar la mezcla, o sea,
cuando me refiero a limpiar, me refiero a que ya no quiero saber todos los elementos de la lista. Entonces uso mezclas.clear, sin ningún argumento, imprimo mezclas. ¿Qué sucede? ¿Qué se llama así? Perdón, no es mezclas, es mezcla. Me equivoqué acá. Ahí está. ¿Qué pasó? Teníamos una lista de varios elementos que te contenía todo este contenido. Ahora ya no tengo ningún contenido. ¿Existe la lista? Sí. Pero ¿tiene elementos? No los tiene. Pero ahora si quiero ordenar, digamos, las calificaciones. Y uso sort, la cual me va a permitir ordenar las calificaciones. Como verás acá teníamos 1.1, 8.5, 7.5, bueno, 8.5, 7.5, 4.2, 9.8 y 1.1. Ahora ya los tenemos ordenados. Pero por ejemplo, si hago esto, menos 1, perdón. ¿Cómo era? Déjame ver. Reserve. No, reverse. True me va a ordenar de mayor a menor, porque por defecto esta palabra reverse es de reversa, entonces por defecto está en false, pero como yo le di un argumento de que sea true, entonces ya me los ordenó de mayor a menor. Ahora yo quiero saber digamos, la longitud de mi lista. Entonces, insert below, digamos que calificaciones punto len print longitud igual a .len. Bueno, no es .len, perdón, me equivoqué, es todo lo encapsulo por len longitud y ya me está diciendo cuántos elementos tengo. Y tengo 5 elementos.